¿El proceso de paz funcionó o solo fue una payasada por parte del gobierno? En fin, de eso no me compete hablar. Más bien me adentraré en cómo funcionó, a qué llegó y cómo estaba estructurado. De ahí ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Empecemos por un acercamiento algo vago a esto, realizándonos la pregunta: ¿qué es el proceso de paz? Para que exista paz, primero tiene que existir una guerra, ¿no es así? Sería lo lógico. Y en efecto, para poder hablar de proceso de paz, primero tiene que existir una guerra. En este caso, el conflicto armado por el cual Colombia se ha visto afectado durante más de 50 años. Y es que diferentes grupos guerrilleros, bandas paramilitares y fuerzas armadas azotaron al país, cobrando 8.8 millones de víctimas. Aquí es cuando surge una solución a este problema: el proceso de paz. Este proceso de paz solo estaba enfocado en solucionar el problema con las FARC, la guerrilla más grande en ese entonces, y los otros grupos guerrilleros y bandas paramilitares, bueno, ahí seguían. Así que como tal, paz solo existiría con las FARC. Con todo esto podemos decir que el proceso de paz se llevó a cabo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC. El proceso de paz contó con unas fases. La primera, exploración. Aquí es donde se establecieron las reglas, la agenda y los procedimientos con el fin de realizar las conversaciones sin ningún problema. Esta fase tuvo como resultado la firma del documento Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el que se estableció cuál es el propósito de este proceso, cuáles son las condiciones y las reglas del juego. La segunda fase fue desarrollo de las conversaciones. Aquí es donde se llegará a acuerdos en puntos concretos de la agenda para llegar al fin del conflicto. La tercera y última fase, construcción de paz. Esta busca la construcción de una paz duradera entre todos los colombianos, luego de la firma de un acuerdo final y un enfoque de paz territorial. Oímos que en la primera y en la última fase se menciona algo sobre un acuerdo, y es que este acuerdo básicamente fue el cimiento para todo el proceso, así que hablemos de él. ¿Cuál era el fin de este acuerdo? Bien, era ponerle fin a la violencia con las FARC, la guerrilla más grande en ese entonces. Este acuerdo buscaba impedir que existieran más víctimas y también buscaba poder construir una paz duradera y estable. Con lo planteado en el acuerdo se obtenían las siguientes cosas: el fin de las FARC como movimiento armado. Estos entregarían todas sus armas y se reincorporarían a la vida civil. El fin del secuestro, la extorsión y las hostilidades contra la población y la fuerza pública por parte de este grupo. Satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Un campo de paz con oportunidades legales y reales de desarrollo económico sin narcotráfico. El fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado en el territorio nacional. Y por último, una lucha más eficaz contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, con énfasis en sus eslabones más fuertes. Dentro de este acuerdo existe el llamado acuerdo final. Este es un acuerdo integral que incluye elementos que se relacionan entre sí, los cuales buscan como un todo garantizar la posibilidad de poner fin al conflicto y poder construir una paz estable y duradera. Este acuerdo final incluye varios puntos con un objetivo concreto. Estos puntos a su vez se dividen en otros,
Mencionaré los apartados más importantes de cada uno de estos puntos principales. Poner fin a la guerra. Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC. Básicamente, este apartado trata sobre que las FARC terminarían definitivamente las acciones contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura del Estado. Esto sería verificado por las Naciones Unidas. El objetivo de esta verificación es velar por el cumplimiento del acuerdo mediante un monitoreo del mismo. Producto del cese al fuego, las FARC no podrán ejecutar ninguna actividad ilícita, como lo son la extorsión, secuestro, narcotráfico, el uso de minas antipersonal, entre otros. Cualquier reincidencia será considerada como una violación al cese. Aparte de lo anterior, también existe el proceso de reincorporación en lo político, lo social y lo económico. Este busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del mismo sistema democrático y en general el tránsito a la vida civil. Verdad, justicia y reparación para las víctimas. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición está compuesto por diferentes mecanismos y medidas. Estos mecanismos son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón de conflicto armado, y por último, la Jurisdicción Especial para la Paz. Este acuerdo también contempla medidas de reparación integral. Por ejemplo, algunas de ellas son los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, acciones concretas de contribución a la reparación por parte de quienes han causado daños, fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva y articulación con los programas de desarrollo, entre muchas otras medidas, que también incluyen las medidas para la no repetición. Contra el narcotráfico. Acuerdo. Soluciona el problema de las drogas ilícitas. Este acuerdo se basa en 3 pilares. El primer pilar es la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, que busca transformar las condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de estos cultivos y generar condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan. Y, sobre todo, que quienes los cultivan transiten hacia una economía legal. El segundo pilar es abordar el problema del consumo de drogas ilícitas, con un enfoque de la salud pública. Dentro de la nueva visión hay que separar el tratamiento del consumo de la persecución del crimen organizado y desarrollar más bien una política nacional frente al consumo de drogas. El tercer pilar es combatir el narcotráfico. Para combatir el narcotráfico, el gobierno concentrará todos sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, para garantizar condiciones de seguridad en los territorios, así como la implementación del acuerdo final. Mejores oportunidades para el campo. Acuerdo Política de Desarrollo Agrario Integral hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral. Este acuerdo consta de 3 pilares. El primero es el acceso y el uso de la tierra, es decir, distribuírsela a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, mediante un gran fondo de tierras que les permitirá vivir en condiciones de dignidad. Este fondo de tierras se alimentará de las tierras ilegalmente adquiridas. Un segundo pilar son los planes nacionales en lo rural que, en una etapa de construcción de paz, deberán lograr una reducción radical de la pobreza y en especial de la pobreza extrema, con el fin de disminuir la brecha que existe entre el campo y la ciudad. Un tercer pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con un enfoque territorial en los territorios más necesitados,
Se trata de reconstruir las zonas más afectadas con verdaderos planes de choque y facilitar la reconciliación. El cuarto y último pilar es la seguridad alimentaria y nutricional. Todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una mayor producción de alimentos y por ende a una mejor nutrición, en especial de los más pobres. Más participación y democracia. Acuerdo de participación política y apertura democrática para construir la paz. Este apartado cuenta con 3 ideas. La primera es que para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es necesaria una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate. La segunda idea es que la consolidación de la paz requiere también de una mayor participación ciudadana. Por esta razón, se acordaron toda una serie de medidas específicas para fortalecer la transparencia del sistema electoral. La tercera idea, la fundamental del fin del conflicto, es que la condición básica para consolidar la paz por medio del ejercicio de la democracia es que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. Y de esta manera llegamos al último punto, la puesta en marcha del acuerdo final, acuerdo de implementación, verificación y referendación. Este último punto del acuerdo se enfoca principalmente en velar por el mismo, es decir, en verificar que todo lo planteado se cumpla. Todo esto en caso de que el plebiscito funcione, que así fue. Por lo tanto, mediante este punto se llevó a cabo la creación de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, integrada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 de las FARC. También se acordó la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos, que tendrá un componente internacional, cuyo objetivo será comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación. De esta manera, mediante estos 6 puntos, fue como se constituyó el acuerdo final para el proceso de paz. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quiere que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.